Acompáñenos este y todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en el programa Salud 360, un espacio dedicado totalmente a la salud, a la prevención y al autocuidado, donde compartiremos información actualizada en el mundo de la medicina, de la mano de expertos en la materia con 20 años de experiencia a través de Radio Panamá. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana, 8 en punto de la mañana del 26 de julio del 2025. El día de hoy nos acompaña la doctora licenciada, la licenciada Giselle Fernández. La doctora Sally Vergara debe estar por llegar y acompañarnos. Y vamos a estar abordando un tema muy especial, que es el tema de la salud y la alimentación. Hoy también nos está acompañando en cabina Jaime Concepción, y les recordamos que nos pueden sintonizar a través de los 94.5 FM, 94.7 FM, 97.7 FM en Bocas del Toro, Darién 101.5 FM, Provincias Centrales 104.3 FM. De igual forma estamos compartiendo nuestros números de cabina, el 378-2711 y 378-2712. Sus preguntas nos las pueden hacer al 6131-5565 y vamos a estar respondiendo todas las inquietudes de este interesante tema, que es la alimentación en la prevención y el tratamiento de cáncer. El día de hoy pues nos acompaña la licenciada Giselle Fernández, nutricionista, dietista, especialista en nutrición clínica y en endocrinología. Eso. Y especialista en nutrición oncológica. Con ella vamos a estar pues abordando este interesante tema. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Sí, buenos días. El día de hoy pues para que nos cuente un poco sobre el tema que estamos abordando el día de hoy. Bueno, el tema de hoy es sumamente importante porque tenemos dos aspectos que tomar en cuenta. Está la parte preventiva, la alimentación para prevenir el desarrollo de la enfermedad oncológica, y también está la parte de tratamiento, cuando ya estamos pues recibiendo terapia oncológica, los cuidados que debemos tener en la alimentación. Entonces realmente tenemos dos aspectos que abordar el día de hoy. Así es. Y le damos la bienvenida a la doctora Sally, que nos está acompañando en estos momentos, que acaba de ingresar al set. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos nuestros amigos oyentes. Licenciada Giselle, qué gusto que haya podido estar con nosotros esta mañana, este tema tan interesante, porque en Panamá hay muchas personas con cáncer y el problema de qué como es una pregunta del día a día. ¿Qué puedo comer? Entonces, usted acaba de mencionar que la alimentación está en la parte preventiva, y quería que nos explicaras un poquito de eso, porque también hay muchos información en las redes de mensajes que las personas dicen, bueno, come esto para que no te dé esto. Esa es la parte preventiva, ¿verdad? Pero también hay gente que dice, cuando tienes cáncer, la gente busca alternativas, ¿verdad? Tal vez porque están en su fase de negación, de decir, en vez de ir al médico, ponerse el tratamiento, pretenden que con una comida o un alimento específico se curen del cáncer. ¿Puede usted aclararnos estas dos situaciones, licenciada? Sí. Bueno, definitivamente hay una alimentación preventiva, porque ya en la actualidad se sabe que hay alimentos que promueven el desarrollo de la enfermedad. Ya se sabe que el consumo excesivo de azúcares, el consumo excesivo de grasas, ciertos tipos de grasas, especialmente las grasas saturadas, las grasas trans, se sabe que llevan a la obesidad. Esas grasas trans, para explicar qué son, esas grasas refinadas que se usan mucho en la industria alimentaria, que son grasas que el cuerpo no reconoce porque son fabricadas pues, para poder que los alimentos duren más. Esas grasas se saben que pueden tener un efecto cancerígeno. Ciertos conservantes de los alimentos, nitritos, nitratos, todos hemos escuchado los embutidos, pues lamentablemente son sustancias que se utilizan para que los embutidos puedan durar, y se sabe que ya está comprobado que generan cáncer. Colorantes. Actualmente se acaba de prohibir el colorante rojo, porque ya se sabe su relación con el desarrollo de cáncer. Entonces sí hay una alimentación en la prevención que comienza eliminando
o por lo menos controlando de forma importante la ingesta de estos alimentos con alto contenido de azúcares, eliminar colorantes, controlar grasas trans, bueno, cero trans realmente, o grasas saturadas, bajarlas. Sí hay una alimentación que nos puede ayudar a prevenir. Eso sí es verídico, entonces, eso Totalmente, es correcto. Totalmente. Escuchamos por ahí, licenciada, también un concepto, una expresión que hablan de dieta anticáncer. Sí. ¿A qué se refiere? ¿O qué es lo correcto? Porque la verdad nosotros estamos aquí para informarle a las personas de qué es lo que sí es correcto y hasta dónde sí, porque a veces hay información pero no nos las explican o no la dan completa. Sí. Incluso en redes sociales también se publica, si consumes este producto también te evita que te cause un cáncer. Entonces, este tipo de información es importante como que darle, aclararla, para que nosotros los cibernautas, que muchas veces todos los buscamos en el internet, sí, podemos estar realmente con la información nos correcta, Gabriel, porque la licenciada acaba de mencionar compuestos en general, que son compuestos químicos, no el nombre de un alimento específico, ¿verdad? Usted dijo embutido. Pero sí, lo que dice Gabriel es que la persona, lo que hemos escuchado es que en las redes te dicen, toma tal cosa. Por decir un ejemplo, la raíz del callo de no sé qué, y eso te cura el cáncer o te previene que te dé cáncer. ¿Hasta dónde o qué sustancias más o menos sí sabemos que sí es cierto y que no? Sí. El concepto de dieta anticáncer es más que todo, bueno, quitar esos alimentos que ya se saben, pues tienen esa tendencia a generar la enfermedad y consumir más de aquellos que sabemos que pueden prevenir. Por ejemplo, se sabe que frutas, vegetales, un ejemplo puntual para que los pacientes puedan comprender, las personas puedan comprender. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli es un alimento que se sabe que contiene sustancias anticáncer, por ejemplo, los sulforrafanos, que eso se utiliza para prevención del cáncer de mama. Entonces, ¿qué incluye la dieta anticáncer? Por ejemplo, si tú sufres de cáncer de mama, comer más brócoli, comer más alimentos naturales que tengan estas sustancias que se saben que pueden prevenir o combatir el desarrollo o la progresión de la enfermedad. Esa es la dieta anticáncer. También está la parte de el azúcar. Se ha escuchado, bueno, que claro. Eso todos los tienen que haber Sí, escuchado. Cuando sí, tienes un paciente oncológico que te dicen, no puedo comer más nunca azúcar, que el azúcar alimenta el cáncer. Es una verdad a medias. Porque, ¿qué pasa? Una verdad media. Una verdad a medias. Oh, wow. O sea, sí se sabe que pues, el exceso de azúcar puede ser inclusive un detonante del desarrollo de la enfermedad y que sí, en el paciente oncológico debemos bajar la ingesta de azúcares. Pero ¿qué pasa? La gente se va al extremo de quitar los carbohidratos. Ajá. Pensando que Sí. todo se va a convertir en azúcar. Entonces, por eso digo que es una verdad a medias. No es quitar los carbohidratos, hay que dejar los saludables, quitar las cosas refinadas, por ejemplo, que son las que sabemos que no son tan nutritivas, y dejar alimentos o carbohidratos de origen natural para poder nutrir y alimentar el cuerpo. Entonces son verdades a medias. Pues. Ok, eso es importante, Licen, porque sí hemos escuchado y hemos visto, nos han llegado a pacientes que nos han dicho, es que ya no puedo comer eso. Entonces cuando le quitas los carbohidratos, ves que el paciente baja aún más de peso. Que de por sí la enfermedad ya los condiciona a que pierdan peso por todo, ¿no? Exactamente. Entonces pierde más peso. Entonces tú le dices, oiga, tienes que comer un poquito más. Y los mismos familiares te dicen, tienes que comer un poquito más. Pero el paciente dice, es que el otro me dijo que no puedo comer más. Entonces tenemos que ser más cuidadosos cuando le decimos a los pacientes las cosas. Tenemos que ser más específicos y sobre todo individualizar cada caso en el paciente. No generalizar porque podemos llevar al paciente entonces a desnutrición, quitando grupos de alimentos que al final sí van a necesitarse, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, Licen. Los pacientes mucho nos preguntan qué puedo comer, qué no puedo comer cuando ya les diagnostican cáncer y están en tratamiento, sobre todo cuando están en tratamiento. Sabemos, hay algunos tratamientos, algunas quimios específicas que sí te dicen este alimento no, este alimento sí, son muy puntuales. Pero en general, porque esa es una pregunta de todos los días. ¿Y qué puedo comer? Y el familiar, doctora, ¿y qué le hago? ¿Qué le doy? Porque es que no le apetece nada o no quiere comer. Esa es clásica. Sí, lo que pasa es que cada paciente va a reaccionar de forma individual, ¿no? Entonces, siempre lo que buscamos es trabajar síntomas. Por ejemplo, si la persona tiene muchas náuseas y vómitos, evitamos grasas, porque sabemos que las grasas tienden a dar más náuseas, a generar sensación de saciedad, entonces el paciente deja de comer. Preferimos dar cosas más ligeras, por ejemplo, dietas blandas, caldos, sopas, buscando siempre que sea más fácil de digerir, muy individualizado, ¿no? Entonces, tenemos una regla, en la parte oncológica tenemos una regla, lo que moleste se quita. O sea que el paciente es el que debe identificar qué es lo que le molesta, qué no tolera,
que le gusta, pero dentro de lo que se pueda comer, e ir trabajando con esos alimentos. O sea, no generalizar y que, bueno, ya nadie más va a comer cosas con grasa. Hay pacientes que comen cosas fritas de vez en cuando se les antoja y no les pasa nada. Otros las comen y las náuseas los acaban. Entonces, va mucho con cómo va el cuerpo respondiendo según cada categoría o cada condición que tenga el paciente. Okay. Y en caso de que ese paciente pierda el apetito, o sea, totalmente, ¿cómo lo inducimos pues a que tenga una buena alimentación? Sí. Lo primero es buscar cuáles son esas cosas que le gustan. Antes del tratamiento, ¿qué le gustaba comer? ¿Okay? Y tratar como de dentro de lo que le gustaba que sea más sano, porque digo, si comía súper mal tampoco le vas a decir, claro. bueno, vayas a comer patita de puerco. Exacto. No, definitivamente. Pero sí, tratando de buscar los alimentos dentro de los gustos del paciente que pues sean permitidos y saludables y tratar como de que ese gusto por comer no se convierta en un momento de miedo o en un momento de malestar, porque el paciente va a terminar con malestares, vomitando, con náuseas, entonces ya le comienza a crear un rechazo a la comida y ahí es entonces donde comienza el problema de la desnutrición, porque el paciente asocia la comida con malestar. Entonces siempre buscar alimentos que toleren, que les guste, para que la comida no sea el momento del trauma, sino el momento de la satisfacción, ¿no? Y esto produce mucho estrés, sí, tanto muchísimo. En el paciente como en la familia. Totalmente. ¿Cómo manejan ustedes a los familiares, licenciada? Porque sabemos que muchas personas se preocupan demasiado de que el paciente no está comiendo y quieren obligarlo de todas maneras a comer. Sí. La primera regla justamente es esa. Si el paciente comenzó con hambre, pero la perdió en el camino, para, y cuando vuelva a tener apetito, se le vuelve a administrar. Nunca se le obliga al paciente a comer. Y esa es una de las primeras reglas que le digo a los familiares. Nunca se pueden obligar. No, nunca se obliga al paciente a comer, porque pasa que viene el rechazo de la comida. Entonces, al final, lo que se hace es que cuando el paciente tenga apetito, es mejor dar pequeñas comidas durante el día que dar grandes comidas donde el paciente sienta demasiada saciedad o presión a la hora de comer. Y una regla también que tratamos de hacer es que cuando pasan estas cosas en la familia, todo el mundo quiere participar y opinar. Y bueno, es bonito porque, pues, sí. pero al final... Todos se vuelven sabios también. Exacto. Pero siempre tiene que haber como un líder, un encargado, que es el que tome como la batuta de las cosas. Porque si todos están presionando, obligando al paciente, eso va a generar un estrés en él, ¿no? Entonces, que sea como una sola persona la que se encargue de esa parte. Pues en la familia siempre hay uno que sabe manejar quizás la situación un poco más que otro, y que esa persona sea la que lidie con el tema de la alimentación. De la alimentación del paciente. Es lo más recomendable. Sí, porque a veces incluso van a visitar al paciente y le llevan comida. Exactamente. Que van a visitar a la casa y como lo ven bastante desnutrido o distinto a como lo acostumbraban ver, si han perdido mucho peso, entonces se impresionan y quieren llevarle más comida. Entonces sí, realmente nosotros hemos notado que el tema de la alimentación es muy preocupante, es estresante. Es un tema que... otra pregunta que tengo, licenciada, que nos han hecho los pacientes, cuando tienen una enfermedad crónica previa, antes del diagnóstico, como diabetes, como presión, que ya le han hecho ajustes en su dieta y luego le diagnostican la enfermedad, entonces le vuelven y le cambian la dieta, pero a veces, como usted dice, nosotros no le quitamos los carbohidratos. ¿Con qué esquemas se quedan o qué sea? Porque muchas veces le bajan el sodio porque por ejemplo, sufre de la presión. Exacto. Entonces no comen sal. Y cuando llegan donde ti, tú los ves, el sodio es lo primero que se baja en estos pacientes y tienes que estar reponiendo. Entonces, ¿cómo manejamos los familiares este tema de las dietas previas y las otras enfermedades, además del cáncer? Sí, cuando hay otras comorbilidades, otras enfermedades, pues en el paciente lo que buscamos es priorizar con eso, pero siempre hay que tener una regla importante. En ese momento lo más urgente es la prioridad. O sea, si tú ves que el paciente está perdiendo mucho peso, está yéndose hacia la desnutrición, tú priorizas eso, sacarlo de la desnutrición. Lo segundo que tenga esa diabetes, hipertensión, lo maneja obviamente, pero siempre la prioridad va a ser lo más urgente. Porque obviamente se te puede complicar más por una desnutrición que, por ejemplo, porque el sodio también lo puede descompensar bastante, pero tratas como de manejar los más urgentes, lo que te lo puede descompensar más rápido, ¿no? Ok, entonces las personas que tienen una enfermedad previa, mejor que coman de todo hasta que vayan presentando algunas molestias en el transcurso del tratamiento. Sí, muy así en base a cómo te vas sintiendo. Porque hay gente que no le da nada. Hay pacientes que tú los ves y ni pareciera que fueran pacientes oncológicos.
Otros sí, pues les cuesta un poco más dependiendo de la situación. Licenciada, volvamos al tema de la prevención en la alimentación. Realmente nos preocupamos de alimentarnos o de comer una u otra sustancia o alimento cuando ya estamos enfermos. Entonces, en el tema de prevención es promoción y prevención. Desde la promoción promovemos estilo de vida saludable y parte de los estilos de vida saludables son dietas saludables. Entonces, ¿desde qué edades? Porque los adultos cada vez más a edades más tempranas ya están presentando enfermedades crónicas. No sé si podríamos nosotros establecer, mira, antes a los niños le decíamos no, que coma de todo. Y luego entonces ya después viene la enfermedad y luego le dice, ahora cámbiale esto. Y ya es muy difícil cambiarle los hábitos. Más o menos, ¿en qué rango de edades nosotros deberíamos estar pensando en que la nutrición debe formar parte de nuestra herramienta de prevención de enfermedades? Desde el día que nos formamos en el vientre de nuestras madres. ¿Verdad? En el embarazo es el momento más óptimo, porque recuerda que todo lo que coma mamá embarazada, eso el bebé lo va a recibir. Entonces, si tú comes mal en el embarazo, desde ese momento ya tú estás repercutiendo en la salud. Eso se llama epigenética. Eso ya está. ¿Okay? Como lo que tú comes inclusive durante el embarazo influye en la nutrición cuando el bebé nace. Y de ahí en adelante, todo lo que le damos. Así que realmente no comienza ni siquiera cuando nacemos. Comienza cuando no hemos nacido. Ese tema de cuidar la nutrición. Porque ya el bebé inclusive nace con cierta carga de riesgo de enfermedades, dependiendo de cómo haya sido. Bueno, por lo menos si una mamá sufre diabetes gestacional, tú sabes que ese bebé puede salir con un riesgo de diabetes más grande, ¿no? Entonces, realmente tenemos un reto grande que comienza desde muy temprano. Inclusive, ya te digo, desde que uno está planificando salir embarazada, uno debe pensar en aprender a comer mejor para que ya ese bebé venga con ese chip de una buena nutrición. Una consulta, una pregunta. ¿Cómo no? Muy buenos días a ese tremendo equipo, licenciada Giselle. Bienvenida de parte mía. Le agradecemos mucho, ¿verdad? El tema tan importante que es sobre todo este tema del cáncer, en lo que usted está exponiendo. Tenemos una amiga de Luisiana, Estados Unidos, que está en contacto en este momento con la emisora y me escribe, nos hace una pregunta que le hagamos a usted. Dice que ella le interesaría saber, porque parece que el link no abre, qué papel juega la vitamina D en el cáncer. Si nos puede dar por allí un pantallazo al respecto, se le agradece. La llamada es de la señora Cristina Genau desde Luisiana, Estados Unidos. Okay, excelente. Un saludo para la señora Cristina. Saludos. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la vitamina D, pues se sabe ya en la actualidad que es una vitamina súper importante, inclusive tiene función hormonal que debe pues tratar de mantenerse en los niveles más óptimos por su impacto no solamente en lo que es la salud ósea, sino también en la salud muscular, en la salud hormonal, en el paciente oncológico, pues ayuda también a mantener el equilibrio de la parte metabólica. Se recomienda suplementarse si en caso no podemos tomar sol. Lo ideal sería poder tomar el sol para poder obtener vitamina D, pero lamentablemente vivimos en un país que hay sol, pero la gente no toma sol. Qué buena expresión le acabo de escuchar. Vivimos en un país de sol y la gente no toma sol. Es que también hay mucha invasión de información, Gabriel, en las redes, de ahora mirar el sol y lo relacionamos con cáncer. Entonces no entiendo desde cuándo salió eso también, porque nosotros crecimos desde chiquito, aprendimos que había que tomar sol en la mañana para la vitamina D. Exacto. Pero de pronto ya en las redes te dicen, no, que el sol te da cáncer. Sí. Qué bueno que lo ha dicho usted en este programa. Sí, licenciada. bueno, son contradicciones que tenemos, ¿no? Contradicciones. Entonces, pues, tratando también de responder la pregunta, tratamos de que los niveles de vitamina D se mantengan por lo menos entre 30 a 50. Si la persona no logra mantenerlo, entonces usamos suplementación nutricional. Inclusive en el paciente oncológico la podemos usar dependiendo del tipo de patología que tenga, ¿okay? Porque como es una vitamina liposoluble que se acumula, pues tratamos de no dar dosis tampoco tan altas ni tan prolongadas. Podemos manejarlo. Pero sí, nos ayuda a mantener como ese equilibrio en el cuerpo. También tiene función antioxidante, así que también el paciente oncológico nos ayuda a como mitigar ese daño que puede tener propio de la terapia, de la quimioterapia que está recibiendo el paciente. Entonces sí tratamos de que se mantenga en buenos niveles. O sea, es un valor que se monitorea. Sí, se monitorea porque baja muchísimo a pesar, ya te digo, a pesar de que vivimos en un país con sol,
hay muchísima deficiencia de vitamina D. Y en el paciente oncológico, producto de las terapias que reciben, se tiende a bajar la vitamina D. Entonces estamos pendientes de mantenerla dentro de los rangos entre 30 a 50 nanogramos por litro. Pero eso solo se puede saber cuando vas al especialista y te exacto, hacen las medidas. Se Entonces, hace la medicina. sí hay que tomar sol. Sí, lo ideal ¿Cuál es la tomar recomendación para el sol? sol. Tomar en las Dosis horas de- tempranas. En las horas ¿En qué tempranas. dosis? Antes de las 9 de la mañana que comienza el sol a calentarse o después de las 4 de la tarde cuando el sol ya está como más fresquito, sin bloqueador solar. Sin bloqueador Sin solar. bloqueador solar. Sin bloqueador solar. Gabriel. Sí, porque entonces si te pones bloqueador solar, la vitamina D, el cuerpo la produce a través de la piel, absorbiéndola a través de la piel. Entonces, si te pones bloqueador solar, ese paso de No transformación que hace la piel, lo estás bloqueando con el bloqueador solar. Entonces, no absorbes adecuadamente la vitamina D. Entonces, por eso la suplementación. Mira, un dato interesante que no conocíamos. Bien, entonces, amigos oyentes, antes de las 9 de la mañana Y después de las 4 y después de las 4 de la tarde, sí es recomendable tomar sol sin bloqueador solar. Entonces nos colocamos el bloqueador solar. Claramente la recomendación es, si vas a tomar sol entre las horas de después de las 9 y antes de las 4. Exacto. Muchas gracias, licenciada. Esto realmente creo que es una información muy valiosa no solo para los pacientes, sino para los médicos, porque a veces recomendamos mal. A veces no sabemos explicarle bien al paciente cómo es la cuestión. A menos que tengan una enfermedad de la piel, ¿verdad? Claro, no, totalmente. Claro, Esto menos es que una esté recomendación para una contraindicado, persona sana en prevención. En piel. Si usted tiene un tema de su piel o un paciente pues oncológico que tiene pues, un cáncer oncológico por piel, obviamente esa recomendación no aplica porque evitamos los rayos ultravioletas definitivamente en estos pacientes, ¿no? Ok, Licen, entonces hagamos la separación entre prevención y tratamiento. Como prevención hay que tomar sol y la vitamina D. Y como Exactamente. tratamiento también es importante este componente. Puede ser por vía oral, se monitorea para evitar pues excesos, pero por vía oral se puede suplementar también la vitamina D en los pacientes que no puedan por alguna contraindicación tomar el sol como se comenta. Ok, pero y entonces las personas que van al supermercado y compran su frasco de vitamina D, ¿cómo saber si está correcto o no está correcto? Eso no es lo indicado. Uno debe ir ante el médico que te mande los niveles de vitamina D en sangre, ver cómo está el rango y entonces decir cuánta dosis vas a recibir, porque eso depende de la dosis. Si sale en un rango mínimo, uno le da una dosis, si sale en deficiencia severa, es otra dosis. Entonces, realmente automedicarse de esa manera con una vitamina que sabemos que se puede almacenar en el cuerpo no es lo más recomendable. Pero las personas lo hacen como para prevenir, para hacerse tomar un pocotón de suplementos Voy a alimenticios. comprar un montón de vitaminas para subir mis defensas y demás, ¿no? Sí. Entonces, eso no está correcto. No es lo más correcto, porque si tú no tienes una deficiencia propiamente, puedes estar recibiendo algún micronutriente en exceso. Entonces, lo ideal siempre es hacerse revisar con exámenes para ver qué te falta y entonces lo que tengamos deficiencia o estemos quedándonos cortos, lo vamos a suplementar. Igual la alimentación tú vas a poder obtenerlo, ¿no? Usualmente los suplementos los usamos para poder dar lo que hace falta. Por eso la palabra se llama suplemento. ¿Ok? Si tú tienes una buena nutrición, entonces, ¿qué pasa? Algo amarrándolo con el tema. Mucha gente a nivel preventivo va y compra el montón de suplementos pensando que eso me va a prevenir el desarrollo de la enfermedad, pero si no tienes ninguna deficiencia y tienes una buena alimentación, entonces estás sobredosificando de algo que probablemente no estés necesitando. Ok, entonces estamos como redundando porque ahora como está de moda la Star Fitness, entonces las personas están ingiriendo ciertos tipos de alimentos que están de moda y también suplementándose. Exactamente. Entonces, lo que acaba de decir usted es que si ya como bien, no necesariamente necesito los suplementos. No necesariamente, a menos que puntualmente por algún tema de salud necesitemos dar ese extra. Por ejemplo, si la persona hace ejercicio de alta intensidad, bueno, se sabe que hay que aumentar la dosis, por ejemplo, de vitamina E, de vitamina C, porque eso es un antioxidante que en personas con alta intensidad te cuida las células del daño oxidativo. Ese es un caso puntual. Pero si tú eres una persona relativamente sana, que no tienes nada extraordinario y tienes una buena alimentación, quizás no sea necesario sobredosificarte con suplementos nutricionales. Siempre debe ser individualizado. Realmente. Entonces, necesita una evaluación médica o un personal de salud como Sí, nutricionista. sería lo ideal. Pero de rutina los médicos no hacemos un perfil de vitaminas. O sea, no está entre los exámenes generales de rutina que le pedimos a los pacientes. Pero entonces soy yo el que lo tengo que solicitar. Entonces, También. al médico, O bueno, doctor, si vas ¿usted al me puede? médico, preguntar. Exacto.
¿me pudiese hacer una evaluación con respecto a...? Sí. Entonces el doctor estaría como para decir Sí. sí o si no. Exacto. O referir en caso tal, ¿no? Ok, licenciada, ¿y qué tan frecuente es que aquí en Panamá, no sé si hay algunos estudios o tienen data o información de qué tan frecuente es que en Panamá las personas tengan deficiencias de ciertos nutrientes? ¿O hay No hay poca mucha data, hay muy poca información. O sea, cuando ya el paciente realmente, o sea, a nivel preventivo, Sí. muy poco. Ya cuando el paciente tiene una patología, que entonces tú comienzas a ver las cosas puntualmente, entonces ahí que te das cuenta de las deficiencias. Pero a nivel preventivo, actualmente se está trabajando un poco más en eso. Hay algunos laboratorios que tienen unas técnicas un poco más nuevas que te hacen un perfil y te dicen qué micronutriente te falta, si te falta, por ejemplo, calcio. Esas son cosas más nuevas, pero es muy reciente y pues no está accesible como para todo mundo, ¿no? Okay. Pero así como de rutina, que tú vayas y te digan, vamos a hacerte este test para ver qué nutriente te hace falta, no está. No tenemos esa data disponible. Y de ser necesario, por ejemplo, esto va un poco en la línea de políticas públicas, Licen, porque recuerdo hace un tiempo atrás, de hecho, se suplementa la sal con yodo, Exacto. supuestamente porque hacía falta yodo. Para llegar a esa conclusión debió haber estudio previo, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita sí, lo que ustedes nos están diciendo es que no tenemos información de que los panameños estamos padeciendo deficiencias, entonces no tenemos los estudios, no vamos a poder regular y resolver el tema. Entonces, habría que orientar un poquito Trabajar estas en eso. políticas públicas para aumentar entonces los estudios, ver en cuanto a las manifestaciones clínicas de los pacientes, porque las deficiencias de nutrientes tienen expresiones clínicas. A veces. Exactamente. Entonces, de las básicas, por ejemplo, bueno, la anemia, la deficiencia de yodo que genera bocio, o sea, las que tienen la parte clínica, pero hay unas que hasta que no tienes una deficiencia muy marcada. No presenta síntomas clínicos. Entonces, si tú no lo tamizas, ¿cómo lo vas a saber? Sino cuando ya estás enfermo o ya tienes una deficiencia, es que te das cuenta que eso es lo que te estaba faltando. Sí, y a veces tienes las manifestaciones clínicas y todavía no las sabemos identificar porque no es nuestro día a día. Nos están enseñando, identifica diabetes, identifica hipertensión y esas otras cositas del día a día no estamos muy chispa. Pero licenciada, en su opinión, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué hace falta? Más educación alimentaria. En este país necesitamos muchísima educación alimentaria. Desde las embarazadas, obviamente en las escuelas, es el primer lugar para comenzar la prevención de todas las enfermedades, cáncer, obesidad, diabetes, es las escuelas. Y es donde sucede el mayor riesgo, porque teníamos esa concepción de que el niño no le va a pasar nada porque está niño. Es correcto, todavía nos dicen algunos pediatras, pues no le restringan la comida, que coma lo que quiera, que coma todo lo que pueda, todo lo que quiera. Sí, pero los niveles de obesidad y diabetes juvenil, hipertensión juvenil que estamos viendo en la actualidad nos dicen totalmente lo contrario. Sí hay que comenzar a enseñarle a los niños desde ya a que no deben ingerir azúcares en exceso, grasas en exceso, colorantes, alimentos artificiales, porque cuando llegan a sus edades entre 20, 25, 30, ya ese cuerpo tiene los daños de una dieta alta en grasa, alta en azúcares y alta en consumo de colorantes y sustancias artificiales. Entonces sí impacta, ya se sabe que comienza desde temprano, ya se sabe que la arteriosclerosis, que es ese daño a las arterias, no comienza a los 30 y a los 40, 50 cuando le dio el infarto, no, comienza desde pequeños por la ingesta de grasas. El desarrollo de las células cancerosas puede comenzar desde muy temprano y eso se vive pues en las unidades oncológicas infantiles. ¿Ves? Ahora inclusive hasta más niños con leucemia, con cáncer desde etapas tempranas. Y todo tiene que ver también por la alta carga de factores de riesgo desde temprana edad. Entonces, la prevención realmente comienza desde niños en casa y yo invito pues a todos los padres que estén escuchando en este momento que sí le presten atención a lo que sus hijos comen, que no piensen que porque están niños pueden comer azúcar, grasa libremente. Sí hay que cuidar desde pequeños lo que nuestros niños llevan en su lonchera y lo que comen en la escuela y en las casas. Ese es un gran mensaje, licenciada, muchas gracias y bueno, espero que haya muchos padres de familia escuchando esto. Si bien es cierto, hemos observado que hay bastantes esfuerzos por el Ministerio de Salud y algunas otras entidades de mejorar un poco el tema de la dieta. Hemos divagado mucho, hemos divagado en el sentido de que hace un tiempo atrás, que si mucha grasa era malo, ahora estamos viendo el tema de las grasas trans. Es cierto, hay que educar a los niños pues en azúcar, pero entonces hubo un tiempo entonces en que te quito los carbohidratos, satanizo los carbohidratos, satanizamos el huevo en un tiempo. Exacto, recuerda. Entonces ahora hay una onda de que no, las grasas no son malas y entonces vemos por ahí gente, influencer, comiendo chicharrón y haciendo cosas. Manteca de puerco. Manteca de puerco como quieras, donde sea. Si bien los extremos son malos,
hay que ahondar un poco más en qué sí, qué no, y reeducarnos de nuevo, Totalmente. con información científica. Entonces, realmente sí apelamos pues a la conciencia de todos y también pues a las autoridades que nos escuchan de que sí necesitamos trabajar en eso, de generar data y también de generar las políticas públicas que hacen falta. Porque tenemos política pública de nutrición, licenciada. Sí, claro que las hay. Lo que hay que es implementarlas y hacerlas valer más. Por lo menos yo soy de las que pienso que en cada escuela debería haber un nutricionista para que pueda vigilar que lo que se vende en los kioscos, lo que se le vende a los niños, lo que se le ofrece a los niños en los comedores, sea la comida correcta. Pero hubo un tiempo en que se reguló la lonchera. El tema del Ministerio de Educación trabajó con el tema de la lonchera y de lo que se vende en los kioscos. Era Se reguló entre comillas, pero que se hiciese valer, que de verdad fuese... Ajá, cuéntenos sobre eso. A ver, cuéntenos qué sabe. Ok, la ley, todo está escrito en la ley, lo que debe haber, lo que no debe haber. El tema es que es una lucha muy grande porque si no hay quien se asegure que eso que está escrito en la ley se dé, Ajá. pues al final no se da. Ok, pero sería como responsabilidad del director de la escuela, ¿no le parece? Usted acaba de mencionar que tengamos una nutricionista en cada escuela. A mí me parece buena idea porque podemos ayudar a saber que sí se puede vender y que no, y también en los comedores. Y Pero también para que orienten a los padres de familia para el tema de las loncheras. sí, pero ahí entonces, ¿cómo haces para que el padre de familia escuche a la nutricionista de la escuela? Se reúnen, cuando haya reúnen, reuniones claro. con los padres de familia, se puede incluir la nutrición. Es que la nutrición debería ser una asignatura en los niños. Y ahora que está la escuela para padres, también en los colegios, Total. debería también ser parte del proyecto, El ¿no? tema de la nutrición en las escuelas. Sí. Bueno, aquí están las ideas. Gabriel, hay que trabajar en eso para los que nos escuchen. Y a los que nos escuchan al 6131-5565 pueden enviar sus preguntas a la licenciada Giselle a través de nuestro WhatsApp de cabina, 6131-5565. Ok, yo tengo otra pregunta, licenciada Giselle. Algunas personas cuando tienen cáncer les han quitado ciertos alimentos que acostumbraban comer. Sabemos que específicamente algunas quimios Ujú. sí te prohíben un alimento tal, por ejemplo el alimento frío o los cítricos cuando estás con este producto de química. Pero ¿qué tan correcto es que le quitemos, por ejemplo, me llegó un paciente en estos días que le habían quitado las frutas y que solo podía comer manzana, verde y no sé qué otra cosa? Sí. Y lo comenté un tiempo y decía el paciente, doctor, es que ahora tengo estreñimiento. Porque yo comía todos los días papaya en las mañanas, pero como me la quitaron porque ahora estoy en quimio. ¿Qué tan correcto puede ser eso, licenciada? Sí, hay una dieta que se llama pues la dieta neutropénica, que lo que busca es disminuir las cargas de pues cosas que potencialmente puedan causar intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, en pacientes que van a recibir trasplante, hacemos ese tipo de dieta para disminuir el riesgo, porque vas a bajar el sistema inmune. Entonces evitamos el riesgo de alguna intoxicación. Entonces tú le quitas todas las cosas crudas. Por ejemplo, nada de sushi, Okay. nada de ceviche, nada de mariscos, que son cosas que potencialmente pueden causar intoxicaciones alimentarias. Le quitamos a veces lácteos, o sea, alimentos embutidos, de repente, alimentos, por ejemplo, tú le pides que no coma, si va a comer, por ejemplo, queso, tiene que ser fresco en el momento que se abre, no puede ser un alimento que haya estado en la nevera por el riesgo de intoxicación. O sea, es una dieta que tú quitas alimentos que potencialmente puedan desarrollar intoxicaciones alimentarias. ¿Okay? Son una dieta puntual que usamos en este tipo de pacientes. ¿Okay? Hay pacientes que a veces se les quita la soya, depende del tipo de medicamentos que están recibiendo, se le quitan cítricos. Lo de las frutas es relativo. Lo de las frutas es una tendencia que hay de que la fruta tiene mucho azúcar. ¿Okay? Uh-huh. Tiene que ver con algo de la dieta anticáncer y de quitar el azúcar. Pero hay que tener en cuenta que, si bien es cierto que la fruta tiene su azúcar natural, también tiene otros nutrientes, tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene vitaminas que se necesitan. Entonces lo que tú haces es que seleccionas frutas de lo que llamamos bajo índice glicémico. Quiere decir eso, que no impactan tanto en el azúcar en sangre. ¿Okay? Entonces tú le puedes dar uvas verdes, manzana verde, fresas, moras, frutas que no suban o eleven tanto el azúcar y controlar la porción de frutas que tienen un poquito más de azúcar. Por ejemplo, papaya, piña, guineo, bien controlada para asegurar la ingesta de fibra, vitaminas y minerales, porque no es quitar en el extremo, ¿no? Entonces hay que ver pues qué buscaba la recomendación de quitarle todo y nada más dejarle manzana verde, que es una fruta astringente, de bajo índice glicémico, pero que tiende a generar
apretar, exacto, como quien dice, ¿no? Entonces habría que ver, ¿no? Uno puede manejar otras frutas de bajo índice glicémico, pero que también aporten fibra. Entonces siempre muy enfocado en lo que el paciente tiene en ese momento. Ok, pero en términos generales, entonces no es correcto que eliminamos totalmente las frutas. No Lo les que usted eliminamos. hablaba de los alimentos crudos, Correcto. ajá, eso hay que tener cuidado Sí. por sí. el tema de los... Sí, de las bacterias, virus o bacterias que pues potencialmente puedan generar una intoxicación alimentaria. Entonces, al paciente que le gusta ceviche, que le gusta comer sushi, que le gusta comer carnes frías, por ejemplo, todas estas cosas que pues sabemos que si ni Dios lo quiera, tienen una bacteria, te van a generar sí o sí una intoxicación alimentaria. Lamentablemente son alimentos que quitamos en este tipo de dietas. Hay otros que lo comen y dicen, licenciada, No comí pasa ceviche, nada. no me pasó nada. Yo, gloria a Dios, qué bueno. Sí. Pero usualmente sí hay alimentos que somos un poco más cuidadosos por el Ajá. riesgo potencial que tienen de generar este tipo de intoxicaciones alimentarias. Es decir, que radicalmente, no, en general, no quitamos un grupo entero de alimentos. No, grupos enteros de alimentos no. A menos que sea una situación, una circunstancia muy, muy puntual, pero siempre se individualiza y se le da opciones al paciente, porque no es quitarle algo y decirle, bueno, entonces ahora qué voy a comer. Y también Sí. hay que ver la realidad socioeconómica del De paciente. la familia también. Sí. ¿Qué le vas a dar entonces ahora si le quitas todo, no? Sí, eso es una pregunta muy constante en nuestra consulta. Incluso los mismos médicos no sabemos qué decirle al paciente, esto sí coma. Y sobre todo si no has tenido un entrenamiento en los temas de los fármacos que se están aplicando al paciente. Yo desconozco el medicamento que te estás dando, ni cuáles son sus efectos adversos, ni cuáles son las sustancias que te tengo que eliminar porque están contraindicadas. Entonces no debo poder tener la capacidad de decirte que sí y que no comer puntualmente. Así que para eso necesitamos el apoyo del nutricionista. Pero en términos generales, paciente que tiene cáncer debe comer y debe comer bien. Sí, debe alimentarse adecuadamente porque primero va a tener una condición de salud que le va a generar un desgaste. También está en la parte emocional que tiene ese paciente y que si, por ejemplo, está deprimido, Sí. eso lo va a llevar a querer comer menos. Entonces Sí. hay que asegurar que dentro de todo lo que él tiene, la alimentación no sea un problema más. Entonces sí es importante hacer ajustes, ver qué le gusta, manejar síntomas para poder asegurar que la nutrición no se convierta. A veces los pacientes ni siquiera se complican por la enfermedad, sino porque comienzan a perder peso y a malnutrirse y terminan entonces en el hospital y ahí entonces comienzan las complicaciones. Porque cuando están con estas deficiencias también tienen deficiencias entonces en su sistema inmunológico, Exactamente. que los expone más. Ujú. Entonces tengo otra pregunta. Licenciada, no sé, Gabriel, si repetimos los números en cabina para... Sí, Para 6131-5565, nuestro chat de cabina, y también nos pueden llamar al 378-2711. Y bueno, entonces yo voy a mencionar también cuáles son los números del día donde nos pueden sintonizar en la radio, dicen, porque nos escuchamos a nivel nacional, para darle chance a los que quieran llamar que marquen. En Panamá aquí el dial es 94.5, pero en Colón, por ejemplo, es 94.7. En Bocas del Toro tenemos la frecuencia 97.7 y en Darién 101.9. En provincias centrales tenemos el 104.3 para los que quieran sintonizarlo todos los sábados. La pregunta que iba a hacer, licenciada, es que, por ejemplo, nosotros en la consulta también nos preguntan todo el tiempo, mire, licenciada, el paciente no quiere comer, lo acaba de mencionar usted, ya sea porque está deprimido, porque le acaban de dar el diagnóstico, o porque está en un tratamiento que ya se siente un poco limitado, o la persona se siente que, bueno, que no es funcional. Pues. Entonces, está triste o está deprimido, bien. Entonces, la famosa pregunta, doctora, ¿le puedo dar suplementos? No vamos a decir ninguna marca, pero No, pues claro. nada más en especial, pero que usted sabe, ¿no? Esto y Claro. lo otro, lo que Ajá. salen en la televisión. Ajá. Mira, que no quiere comer, le puedo suplementar esto por esta botellita, porque ya las venden en botellitas también. Entonces, la pregunta es, si le puedo dar, no le puedo dar, cuál le puedo dar, porque entonces también lo confunde. Es que lo que pasa es que ella le gustaba tomar, bueno, tengo un paciente que le gusta tomar este suplemento todos los días, pero entonces ahora le quitaron la leche. Exacto. Entonces, como es blanca, Hay confunde esa con leche. asociación. Ajá. Sí, no, claro, los suplementos nutricionales son una ayuda, de hecho se usan a nivel hospitalario para poder alimentar a los pacientes pues que por alguna condición no puedan hacerlo y se utilizan como una herramienta que nos ayuda, porque definitivamente es mejor que un paciente se tome un suplemento Ajá. que deje de comer. O sea, no es decir, bueno, no voy a comer y no voy a darle nada, no, mejor aunque sea un suplemento. Hay inclusive especializados para pacientes oncológicos cuando tienen temas de
náusea, diarrea, malestar, hay unos adaptados para que el paciente lo pueda tolerar, que son bajos en grasa, bajos en sustancias que puedan generar más malestar en la diarrea. O sea, están especialmente diseñados para apoyar la nutrición del paciente cuando está en terapia oncológica. O sea, que sí son una herramienta que nos puede Sí, son ayudar. una herramienta, pero entonces con esta variedad de suplementos, el médico debe saber cuál recomendar. Exacto, depende también del paciente, porque hay algunos que de repente le mandas uno normal que sea rico en proteínas, ya hay unos más específicos, más especiales, dependiendo de la condición que el paciente esté presentando, pero sí, son unas herramientas que nos pueden ayudar muchísimo a facilitarle, sobre todo al paciente y al familiar cuando hay tema de pérdida de apetito, que el paciente no quiere comer, asegurar el aporte calórico, proteico, porque recuerda que también viene la pérdida de músculo cuando el paciente deja de comer. Y eso genera entonces debilidad y pérdida de fuerza. Entonces el paciente se siente débil y comienzan los problemas de comenzar a perder peso, malnutrirse y las complicaciones que genera pues todo esto de estar en riesgo de desnutrición, por decirlo así. Ok, nosotros podemos aprender entonces a cuáles son los mejores dependiendo de cuáles sean las pérdidas que tiene el paciente. Exacto. Hay suplementos que tienen más cantidad de proteínas. Exacto, están adaptados a las necesidades del paciente. Suplementos adaptados se llaman. Entonces, para saber eso, vamos al nutricionista. Sí, sería lo ideal. Bueno, también se le puede consultar al médico. El médico siempre pues debe tener un conocimiento sobre este tipo de suplementos y si tenemos más dudas, vamos a donde un profesional idóneo de nutrición y nos orienta cuál es el que debemos usar dependiendo de la necesidad del paciente. Sí, porque llegas al supermercado y te enfrentas con esta variedad de marcas, de tipos. Exacto. Entonces, sí, quiero darle a mi familiar algo para que no coma y sobre todo si la vecina me lo recomendó. Ese es otro dato interesante, porque por lo usual siempre nos fijamos pues en las propagandas y demás y tomamos la decisión, pero Exacto. para adquirir el producto. Pero es importante que antes de consumirlo también hagamos las consultas a los idóneos Claro. para poder consumirlos, ¿no? Sí, saber cuál es el que el paciente necesita según la condición que él tiene. Ok, muchas gracias, licenciada. Interesante. Está muy interesante el tema. Yo no sé si usted quisiera darnos algunas recomendaciones en general para el tema de tratamiento, algunas recomendaciones en general para el tema de prevención de cáncer. Sí, bueno, para el tema de prevención, o sea, vamos a partir por delante. Ajá. Evitar, o sea, eso es lo que todos debemos enfocarnos en evitar. ¿Qué recomendamos? Una alimentación balanceada y saludable. ¿Qué es eso? Porque Ajá, digamos, ¿qué bueno, es eso? ¿qué es eso, licenciada? ¿Qué es eso? Ajá. Evitar exceso de azúcares. Eso es lo primero que tenemos que evitar para la prevención del cáncer. Exceso de azúcar. Ojo que no digo no comer azúcares. Y no comer carbohidratos Exacto, tampoco. No. ¿Qué es exceso de Ojo azúcares? y oído. Exacto. ¿Qué es exceso de azúcares? Hay gente que se toma 1 litro de Coca-Cola al día. Okay. Eso es un montón de azúcar. Bueno. Alguien se sintió aludido. Bueno, ya sabemos que eso es exceso de azúcares. Comer muchos postres, dulces, o sea, todo lo que es azúcar simple como tal, en exceso, bueno, no es lo mismo que un día te puedes tomar tu refresco, un día, ok, está bien, no hay problema, pero todos los días 1 litro es demasiado, definitivamente. Entonces, eso llamamos exceso. Exceso de carbohidratos, porque sí tenemos que diferir entre azúcares simples y carbohidratos, pero también el exceso de carbohidratos, por ejemplo, excesiva cantidad de arroz, sobre todo carbohidratos refinados, pan, galletas, cereales, pastas, estos carbohidratos que son ya procesados, siempre van a tener una mayor cantidad de almidón que se va a convertir en azúcar. ¿Okay? Preferir aquellos carbohidratos naturales. ¿Cuáles son los carbohidratos naturales? Los que tú sacas de la tierra, de un árbol, por ejemplo, las verduras, que en Panamá tenemos un aporte de muchas verduras, yuca, ñame, otoe, camote, papa, todo eso. Y la gente dice, ¿pero por qué papa si eso es almidón? Digo, sí, pero es un almidón natural, no está procesado. No es lo mismo. O sea, tú no puedes comparar una pasta, un arroz. Bueno, el arroz, si lo usas integral, le bajas la carga de almidón. Pero, por ejemplo, un alimento procesado versus un alimento que es natural, que viene en su fabricación original, por decirlo así. Entonces, son carbohidratos diferentes. Uno va a tener fibra natural, de forma natural. La verdura, el plátano, por ejemplo, verde o maduro, que no esté tan maduro, es un alimento que tiene su fibra, tiene vitaminas, minerales, versus un alimento refinado que ha sido procesado en una industria en donde le han puesto aditivos y le han puesto sustancias que ya automáticamente deja de ser natural, lo que se llama un ultraprocesado. Ajá. Sí he escuchado pacientes que me dicen, no, yo no puedo comer la papa porque
Generalmente cuando el paciente se siente mal, y no necesariamente en cáncer, sino también otra enfermedad, hasta con gripe, no le da a uno ganas de comer. Pero eso es muy frecuente en el paciente con cáncer. Claro. No tiene ganas de comer. Y las cosas más simples son las que menos síntomas le producen. La papa hervida es muy noble, Exacto, amigable. amigable. Yo la recomiendo enseguida, porque te preguntan, ¿no? ¿Qué come? Bueno, pues dale papita, pues blanda, ya que no puede traer. Ah, pero es que no puede comer papa porque se lo quitaron porque es diabético. Sí, eso es extremo. Eso creo que es un poco extremo, ¿no? Porque realmente el diabético lo que no debe comer es azúcar. No es que no pueda comer almidones. Si tú controlas las porciones y lo sabes dar, el paciente diabético puede comer los almidones. Pero sí lo dicen. Sí, El lo paciente sé, dice yuca lo sé. menos, yuca menos. Lo sé, No, le yuca tienen que- un terror a las verduras, Ajá. pero no tenemos la diferenciación entre un alimento refinado, ultraprocesado y un almidón natural. Esa es la diferencia que la gente tiene que entender. O sea, no es lo mismo una pasta, ya te digo, una galleta, un cereal, algo que viene en una cajeta, que un alimento que viene de la naturaleza, que tiene todavía todos sus nutrientes, que conserva la fibra, que conserva los elementos naturales. Señores, pacientes oyentes, sí se puede comer papa, sí se puede comer yuca hervida. Eso Sí. es lo que tenemos en Panamá. Claro. Eso lo sembramos, que además suele ser más barato. Sí, pero queremos comer arroz refinado, arroz blanco, que no tiene ni fibra y que básicamente es puro almidón. Muy bien. Siempre y cuando pues no sean alimentos procesados, se puede. Exactamente. Ok, Mm. seguía usted entonces dándonos las recomendaciones que la bueno, interrumpí. Vamos en es que ese es muy orden. Las interesante. azúcares, sí, es que hay mucha desinformación y Sí, mucho miedo y mucho mito, ¿no? Mucho mito. Grasas, ok, vamos con las grasas, Mira. ¿ok? Que ese es también otro Otro tabú. mito. Ya se sabe que ciertos tipos de grasa, ya lo dijimos al inicio, las trans. ¿Cuáles son esas trans para explicar un poco más? ¿Ok? Ajá. Las trans son esas grasas que en la industria se utilizan para que los alimentos no se rancien. La grasa se suele ranciar muy rápidamente. Entonces ellos han fabricado un tipo de grasa modificada que eso no se rancia, eso dura. Por eso es que tú abres un paquetito de esto y eso se puede quedar ahí y sigue sin ranciarse. Ujú. Entonces esa grasa el cuerpo no la reconoce. Ranciar es dañarse. Que se daña, ajá, que se, Como se que pone se agria. rancio, sí, se agria, así que la sensación así como de que está como viejo, la grasa que Ok, sabe ok. a No es viejo, para a los que no rancio, saben que es rancio. que es algo rancio. Entonces, ese tipo de grasa el cuerpo, como es fabricada, no la reconoce. Entonces se queda dando vueltas en la sangre y ya se sabe que eso puede generar riesgo de cáncer, las grasas trans. Ya esas están, ya tienen evidencia de que eso causa cáncer. Y las grasas saturadas en gran cantidad. ¿Cuáles son las saturadas? Cuando compramos una carne, por ejemplo, y vemos todo ese gordito blanco Ujú. que quitamos, algunos no lo quitan, otros se lo comen, en ese gordito está lo que es la grasa saturada. Esa grasa saturada es la que se sabe que en altas cantidades, no es que no se pueda comer, pero en grandes cantidades también puede generar cáncer. Entonces, ¿cuáles grasas sí debemos preferir? Las de origen natural vegetal. ¿Cuáles? La del aguacate, por ejemplo, Ok. la de las nueces, las semillas, por ejemplo, las semillas marañón, las almendras, el maní, el aceite de oliva. El aceite de oliva. El aceite de oliva, que son grasas buenas. Y ese tipo de grasas son las que llamamos grasas antioxidantes. Esas previenen el desarrollo del cáncer. Son las que debemos consumir más. Ok, entonces las grasas trans, Ujú. que no es lo mismo que grasas saturadas, Son dos ya nos tipos explicó diferentes. la Ujú. diferencia. No, esas generalmente provienen de animal. No, esa viene, Las saturadas. Las saturadas vienen usualmente o están usualmente en los alimentos de origen animal. Las trans lo vamos a encontrar en alimentos procesados. Procesados, Por eso ajá. es que se habla tanto de la prevención de la ingesta de ultraprocesados. Porque son alimentos que para poder... O sea, que es que nada que tú fabriques va a durar si no le pones un aditivo, ¿verdad? Ujú. Se va a dañar. Entonces, por eso es que son tan malos, porque primero son procesados. Alguien lo agarró algo y lo convirtió en otra cosa. Segundo, le agregaste un aditivo para que dure mucho y ese aditivo lo más probable es que tu cuerpo tampoco lo reconoce. Y encima le pusiste cosas para que tenga color. Entonces, es un alimento lleno de sustancias químicas. Ya. Por eso es que se busca que en los ingredientes, cuando tú compras algo procesado, que los ingredientes sean la menor cantidad posible. Cuando tú ves una cosa que tiene como 400 ingredientes, ya tú sabes que eso es total y completamente artificial. O sea, prácticamente se fabricó en un lugar. Eso es una cosa importante, el tema del etiquetado. Licenciada, yo creo que vamos a necesitar como otro programa para hablar de lo que es el tema de etiquetas, de leer. Pero nos ha dicho un datito importantísimo, es leer la etiqueta. Leer los La ingredientes. mayoría de las personas no lo hacen. Y luego leer los ingredientes que sean poquitos. En términos generales, mientras menos, Exacto. mejor. Por ejemplo, si vas a comprar mantequilla de maní, que sea maní
Sí, y si acaso sal. O maní y si acaso agua para que que no sea lindo. mantequilla de maní, azúcar, Color colorante, caramelo. ya eso no es mantequilla de maní, eso es, o sea, un subproducto muy procesado con un montón de cosas. Okay. Otro dato para identificar pues estos productos que nos pueden afectar, ¿no? Claro, total. Mientras más simple, mejor. Están relacionados entonces con el tema del cáncer. Y después nos Exactamente. preguntamos por qué hay tanto cáncer hoy en día. Sí, tanto chéchere que se come Ajá. procesado, entonces tú no sabes por dónde puede venir tantas Ok. cosas, ¿no? Y lo que ya se sabe, eso también. Esa es la puerta de entrada no solamente del cáncer, sino de todas las enfermedades. La obesidad. Cuidar nuestros pesos. Cuidar la composición corporal, porque no es solamente estar, Eso. exacto, el peso, sino más bien no tener tanta grasa y cuidar nuestra masa muscular. Ya se sabe que la obesidad es un factor de riesgo de desarrollo de cáncer. Eso está también evidenciado Requete comprobado. y comprobado. Exacto. Si puedes ir al oncológico y ves muchos de estos pacientes son obesos o comenzaron con algún grado de obesidad. Y pues eso es una puerta de entrada. Y la obesidad es la puerta de entrada de la diabetes. Y la diabetes es la puerta de entrada del cáncer por el tema del azúcar. Porque el diabético, ¿qué le sucede? Pues si no controla sus niveles de azúcar, ese excedente de azúcar que anda en sangre puede ir dañando los tejidos y va generando también el desarrollo del cáncer. Entonces, que todas estas enfermedades crónicas están relacionadas unas con otras. Entonces, la primera que debemos evitar desde niños, por eso que hablaba desde los niños y desde el embarazo, es la obesidad. Cuando tú controlas los niveles de obesidad en una población, tú logras controlar entonces la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Entonces, por ahí es donde viene nuestro problema de salud pública. Porque tenemos ahora mismo una prevalencia de entre 6 a 7 de cada 10 panameños con algún grado de sobrepeso o obesidad. Entonces, por eso es que hay tanto diabético y tanto paciente oncológico, porque la obesidad es la puerta de entrada de todas estas enfermedades. Ok, entonces, bueno, vamos a tener que poner un poquito más atención al tema de la composición corporal y por supuesto el autocuidado, ¿sí? Porque lo que yo como es lo que yo decidí llevarme a la boca y lo que yo preparo y cocino es lo que yo decidí y lo que yo cocino empieza desde lo que yo compro en el supermercado. Con las decisiones. Con las decisiones, ok. Entonces nos estaba dando otras recomendaciones, licenciada, que la cortamos aquí en el tema de la prevención. Ya. Bueno, básicamente para así como resumirlo, prevención, azúcares, control de grasas y mantener un buen peso. Control de obesidad. Eso es prevención pura y dura, como quien dice. Okay. Luego nos vamos al tratamiento. Si pues ya por cosas del destino el paciente está recibiendo terapia oncológica y comienza a tener temas con la alimentación, vamos a trabajar según sintomatología. Por ejemplo, si el paciente amanece con muchas náuseas, tratamos de evitar dar comida en ese momento. Podemos dar alimentos secos, cositas secas. Hablamos de que pues tenemos que evitar consumir, por ejemplo, alimentos tipo muy procesados, pero por ejemplo podemos usar algunas galletitas de soda, quizás, tostaditas, sin abusar de las cantidades, porque esos alimentos secos tienden a ser más o sea, le agradan al paciente al paladar. Que si, por ejemplo, tú le das en la mañana y el paciente está con náusea, le das una crema. La crema no la va a tolerar. Y eso pasa mucho. Piensan que darle algo calientito les va a quizás quitar las náuseas. Y es claro, es todo que lo la crema contrario. forma parte del desayuno de todos los panameños. Es preferible darle algo más seco. Por ejemplo, unas galletitas, unas tostaditas. Claro, ya no le voy a tener miedo a darle galletita porque, debo decir, la galletita no la debo comer todos los días porque me da cáncer, pero ya tengo cáncer. Exacto. Y podemos usar la versión integral. Podemos usar la versión integral para que tenga un poco más de fibra y un poco más de nutrición. Entonces, eso nos ayuda a calmar las náuseas. Que también podemos dar cosas frías. En vez de dar cosas calientes en la mañana, cuando el paciente amanece con náuseas, damos cosas frías. ¿Okay? Puede ser agüita fría con hielo, un suerito de rehidratación con hielo. No digo jugo, a menos que sea jugo natural, o sea, que no sean estos jugos artificiales de cajeta, porque no queremos dar azúcares, pero puede ser, por ejemplo, un juguito natural de fruta bien frío. Entonces, eso también ayuda a calmar las náuseas. ¿Okay? Sensación de vómitos. Si el paciente está vomitando mucho, lo primero, rehidratar. Rehidratar porque el vómito te deshidrata y lo que te hace sentirte mal es la deshidratación que te genera vomitar. Entonces, usamos ya sea agüita con bastante hielo o un suerito de rehidratación oral bien frío para mantener la sensación del vómito, pues que te quite el malestar. Y cuando hay temas de vómitos, vamos a dar pequeñas comidas. Si la sensación de volver a vomitar aparece, se para. ¿Ok? Ahí podemos también usar los suplementos fríos, ¿ok?
bien fríos nos ayuda también a tolerar mejor y poder asegurar la nutrición del paciente, porque a veces no toleran la comida. Entonces, los suplementos bien fríos nos ayudan a que coma algo, que mantenga algo en el estómago el paciente, ¿no? Así que pues esa parte también es importante porque es un síntoma muy común, el tema de los vómitos en el paciente. Claro. Ok, nos hacen una pregunta, licenciada. Pero entonces, ¿comer mucho es malo o no tiene que ver nada de comer mucho? Pero A cuando veces el paciente está en tratamiento, estamos hablando de prevención. Prevención, hablamos de la obesidad, creo que en esa línea viene no, la si pregunta. comer mucho es malo, definitivamente. Aunque sean muchas frutas, aunque sean Sí, muchos exacto. vegetales. Hasta de lo bueno en exceso es malo. Comer mucho pan. Sí, Ay, definitivamente comer mucho pan, o sea, comer en exceso, sobre todo almidones, también es malo. O sea, porque pues igual, Claro. así sea un alimento natural como hablamos, por ejemplo, papa, si comes un montón de papa tampoco es malo, o sea, es un balance. Ok, entonces, ¿y el huevo? Porque entonces ahora la gente se comen hasta 7 huevos juntos, no lo sé, pero también mucho huevo también es malo porque hablamos del huevo que sí la proteína, porque Ajá. ahora entonces estamos cuidando la muca. Y la vitamina D, el huevo tiene vitamina D. Es un poquito. Más que todo la vitamina D la encontramos pues leche, en los lácteos Leche, y, en los y los pescados de aguas profundas, o sea, salmón, atún, estos pescados que a veces son los menos accesibles, por Sí, decirlo así. eso le iba a decir. Exacto. Entonces, ¿dónde conseguimos? Exacto. ese? Bueno, la sardina también tiene vitamina D. así Bastante que, vitamina sí, D. es más accesible que Para todos los rangos de edad y para todas las Exacto. personas, Licen. Todos los Recuerda, gustos este también. programa se escucha, y todos los gustos. Pero este programa se escucha a nivel nacional y lo escucha Perfecto. todo tipo de oyentes. así. Exacto. Entonces, sí, la vitamina D en el Ujú. huevo no es tanto como se cree. Sí tiene, Sí tiene, tiene. pero no es la principal fuente de vitamina D. por Ok, decirlo no así. es la principal fuente. O sea, que si yo estoy pensando en que no voy a sufrir de déficit de vitamina D, no es por el huevo. No, exacto, no. Y usualmente la vitamina D de los alimentos no se absorbe tanto como la que se forma a través de la piel. Por eso es más importante tomar sol, que no lo hacemos los panameños, Ya. que consumirla a través de los alimentos. Ese es el punto. O sea, que vitamina D no es por la alimentación, no es por el huevo, sacamos de esto, borramos. La principal fuente es el sol. El sol, listo. Entonces, seguíamos con el tema del Ajá. tratamiento que le Entonces, interrumpimos. Ok, en el tratamiento, diarrea. Eso es un Diarrea. síntoma muy común por la quimioterapia. Por la quimioterapia o la radioterapia también te va a destruir las células cancerígenas, pero también se va a llevar algunas de las células benignas. Entonces comienzan esos síntomas de diarrea. Entonces, obviamente, hidratación. En lo que es diarrea, mucha hidratación. Ahí sí podemos utilizar caldos, sopas, siempre cuando el paciente lo tolere para asegurar la adecuada hidratación. Ahí sí evitamos los azúcares. Porque, ¿qué pasa cuando hay diarrea? El azúcar llega al intestino y lo que hace es que genera más diarrea. Más Entonces, diarrea. ahí cuando hay diarrea, lácteos, azúcares, todas esas cosas sí las evitamos para evitar el riesgo de una diarrea por la ingesta de azúcar. Entonces, hidratar bien, y ahí podemos usar calditos, sopitas, dieta blanda, para que el intestino no le cueste tanto, digerirla, y eso nos ayuda con el tema de las diarreas. Inclusive podemos hacer una dieta un poquito astringente, dar banano, manzana, estas frutas que aprietan, la famosa agua de arroz. Y también el plátano se usa. es También, el me plátano es preguntan astringente, mucho sí. plátano, pero entonces el plátano debe ser verde o maduro. también. Verde. Para que sea astringente, tienes que estar verde. Astringente significa que aprieta, pues, que hace que pare la diarrea. Entonces, manzanita, banano verde, plátano verde, eso es astringente. Eso nos ayuda con la parte de control de la diarrea. Entonces, Gabriel, se nos ha acabado el tiempo en esta Lamentablemente. mañana. Lamentablemente, muy interesante la conversación. Yo creo que los pacientes y el público se llevan mucha información de mucho valor. Licenciada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, esta es su casa, este programa. Gracias. Espero que me inviten porque creo que quedaron muchas partes Quedaron muchas partes pero sin- bueno, cuando Ay. guste, doctora. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos oyentes que pasen un lindo fin de semana, disfruten y descansen en familia.